Bueno, siguiendo aquí con nuestro análisis de lo que hemos discutido sobre oraciones atributivas, aquellos que han empezado nuevo en nuestra escuela, siempre hay confusión y hay que aclararlas. Esto es Juan 15:1, ¿ok? Estuvimos discutiendo un poco sobre cómo determinar cuál es el sujeto en oraciones atributivas. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el verbo. Aquí tenemos el verbo en la primera cláusula. Sabemos que esta cláusula llega hasta aquí porque hay una coma y además está un conector. Entonces este conector, con función de coordinación, me coordina las dos cláusulas. Vamos a ponerla así para que no se confundan con el verbo, ¿ok? Ok, entonces ya teniendo esto, esta aclaratoria de la función de la conjunción que, vamos a buscar entonces en la segunda cláusula el verbo opatirmo o yergos estin. Aquí está estin, verbo estin, tercera persona singular. Y ahora nos tocaría buscar el sujeto. Vamos a ir con la primera. Aquí tenemos dos palabras o dos, vamos a decirle sintagmas nominales con el mismo, o sea, en el mismo caso. Aquí tenemos el pronombre personal ego y tenemos iamvelos en caso nominativo. Este sería un adjetivo coincidiendo o concordando o concertando en caso, género, número y caso con el sustantivo ámvelos. ¿Ok? Entonces, claro, todo esto formaría el atributo de la oración. Esta es una oración atributiva, igualmente esta, ¿ok? Con sentido metafórico, ¿ok? Entonces Jesús dice, yo soy la vid, la verdadera, yo soy la vid verdadera, ¿ok? Aquí lo que tenemos que ver es que tenemos este en caso nominativo, como dije, y tenemos esto también en caso nominativo. La pregunta es cuál de los dos sería el sujeto de la oración. Y por supuesto que en estos casos se lleva la preponderancia el pronombre personal. El pronombre personal es muy fuerte. Entre un sustantivo articulado y un pronombre personal, el pronombre personal es el que tiene el mayor peso, ¿ok? Por encima del sustantivo articulado. Aunque hay académicos, y eso es verdad, hay académicos que dicen que el pronombre personal y el sustantivo articulado tienen el mismo peso, mismo valor, ¿ok? Pero ellos dicen que en este caso se hay que tomar en cuenta qué está primero, ¿ok? Pero la gran vasta mayoría está de acuerdo que el pronombre personal está por encima del sustantivo articulado, ¿ok? Por muchas razones, que tienen mucha fuerza semántica y también sintáctica. Uno, primero, es un pronombre personal, hace referencia a una persona. Segundo, funciona como un elemento referencial en muchos contextos. Y además no se presta para describir en forma nominativa, como aquí que sí se presta para eso, ¿verdad? Entonces, por esa razón, toda la discusión que hay al respecto dicen que el pronombre personal prela o está por encima del sustantivo articulado. Entonces, ya habiendo dicho esto, sabemos que aquí este sería el sujeto y a la vez el núcleo. Vamos a llamarle núcleo del sintagma nominal. ¿Okay? Aquí tenemos el verbo copulativo. Lo que hace este verbo copulativo prácticamente, como he explicado anteriormente, es funcionar como un puente entre el sujeto y el atributo. ¿Okay? Yo soy la vid, en caso nominativo, y en género femenino, yo soy la vid o la planta de uva, la vid verdadera. Entonces, todo esto sería el atributo. ¿Okay? Y así determinamos que, si nos vamos por esta regla, que el pronombre personal está por encima del sustantivo articulado.
El único sustantivo articulado que tenemos aquí es iámbelos. Y ustedes me dirán, pero aquí también tenemos el i. Bueno, lo que pasa es que aquí está coincidiendo, es un adjetivo. Ustedes van a la, ¿cómo se llama? A la morfología, ahí es donde la morfología nos ayuda y nos va a decir que este es un sustantivo y este es un adjetivo. Lo que pasa es que está articulado porque está coincidiendo, está en la segunda posición o está después del sustantivo, y en este caso está coincidiendo en género, número y caso con este, simplemente por eso. La función en este caso es a la vez de ser un atributo del sustantivo con función de atributo núcleo aquí, ¿ok? Ok. ¿Cuál es la función entonces de ámbelos? Bueno, es el núcleo del predicado nominal. Esa sería la función de este ámbelos. Modificado, premodificado por el artículo y por la frase adjetival y el ifini, la verdadera. Y ahí tenemos eso. ¿Ok? Bueno, ¿qué tipo de oración es? Una oración atributiva. Pero como aquí tenemos un que, las dos las tenemos que ver como una oración compuesta, porque este que funciona como un coordinador de dos cláusulas independientes. Esta sería una cláusula independiente, por eso ya la hemos analizado hasta la coma. Y ahora viene una segunda cláusula independiente que arrancaría aquí hasta allá, pero está coordinada por el que. Cuando hay un coordinador, entonces se dice que la oración es compuesta, atributiva compuesta. Okay. Vamos ahora aquí, tenemos un problema. Fíjense esto. Vamos a borrar esto. Tenemos opatir, ya tenemos el verbo allá, opatirmu, y tenemos oyorgos. O sea, que hay dos candidatos probables para ser el sujeto. Y aquí tenemos que decidir cuál de las dos opciones es. Pudiéramos estar frente a una oración ecuativa convertible, pudiéramos decir, esto significa el padre mío o mi padre, el labrador es, o el obrero, el trabajador es. Pudiera ser o el cultivador, ¿no? También podría ser el cultivador es mi padre. Y eso podría ser una opción. Si lo vemos como una oración convertible, porque hay una regla que dice que cuando hay una oración atributiva, o sea, hay un sustantivo, hay un verbo copulativo como este, y hay dos palabras porque ambos están en caso nominativo, esto está en caso nominativo y esto está en caso nominativo, entonces ellos dicen, bueno, si tenemos dos frases, dos sintagmas nominales o dos grupos nominales en caso nominativo, ambos califican para ser el sujeto. Sin embargo, el asunto es si ambos están articulados. Si ambos están articulados, entonces pudiéramos estar frente a una oración ecuativa convertible. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo traducir de aquí para allá o de allá para acá. Cualquiera de los dos puede ser el sujeto y tendría sentido. Yo puedo decir mi padre es el labrador, o puedo decir el labrador es mi padre. De todas maneras, el uno identifica al otro y podría ser intercambiable. ¿Ok? Esa es una manera de verlo. Pudiera ser. Así algunos lo deciden, y de hecho hay algunas traducciones que hacen esa conversión. Sin embargo, entonces ahí estamos repasando la regla del convertible. Es como dice el doctor Wallace, Jesús es el Hijo de Dios es Jesús. Eso es convertible. Ambos sustantivos articulados en este caso. Bueno, en el caso de Jesús no, porque Jesús es un nombre propio y no siempre los nombres propios llevan artículos. Hay algunos que sí, otros que no. ¿Ok? Bueno, eso depende del énfasis que se quiera hacer. Entonces aquí lo que tenemos es esa primera opción. Traducir, decir que el sujeto puede ser opatirmu o puede ser oyorgos, cualquiera de los dos, intercambiablemente. Y se hace una traducción como si fuese una oración convertible. El padre es el labrador o el labrador es mi padre. Ahora, el doctor Wallace en sus reglas que ha enseñado, también nos dice que cuando tenemos dos artículos, dos sustantivos articulados, que pudieran muy bien cualquiera de los dos funcionar dentro de una oración ecuativa convertible, como hemos dicho, él dice que se lleva la preponderancia el que primero aparezca en la oración. Entonces, ¿qué es lo que aparece primero en la oración? Opatirmu, el primer caso nominativo. Primera frase de sustantivo en caso nominativo que tenemos es opatirmu.
en el orden en que aparezca, a ese se toma como sujeto. Eso lo dice el doctor Wallace. Y entonces por eso es que las traducciones traducen el padre, mi padre o el padre mío, porque literalmente dice si el padre de mí, vamos a traducirlo así por ahora, el padre de mí es el labrador, es el obrero, el labrador. Por supuesto que nosotros no hablamos así, lo convertimos en esto. Mi padre es el labrador. ¿Okay? Entonces, esa podría ser una alternativa, como dice el doctor Wallace, pero a mí siempre se me caen estos porque tengo muchos marcadores en la mano. Otra manera de ver esto sería, otra manera de analizar esto, en este caso, nos podemos ayudar más, no solamente porque este aparece al principio, como dice el doctor Wallace, sino que aquí este primer grupo nominal tiene un pronombre con función adjetival y tiene también un artículo, o sea que prácticamente está modificado doble, y eso nos ayuda. Primero porque ya dijimos anteriormente que el pronombre personal está por encima de los sustantivos articulados. Eso nos daría otra pista. Entonces tenemos el padre mío o el padre de mí, si lo queremos ver como un pronombre posesivo con esa posición allí, ¿okay? El padre mío o mi padre, ¿okay? Entonces esa sería una manera también de verlo, que es que el mí estaría funcionando como un adjetivo modificador, por lo menos en este caso en el griego. El padre de mí, tenemos entonces dos modificadores, pero esto es un pronombre en genitivo con función adjetival, y esto se llevaría todo el peso semántico, toda la fuerza. Entonces este es al que tenemos que apuntar como el sujeto. Esta es otra manera de resolver el asunto. Entonces yo me decanto y me decido por esta opción. Primero porque aparece en orden de importancia, en orden de sintáctico de primero, y segundo porque tiene dos modificadores, uno de los cuales es un pronombre que prela o que está por encima más bien del sustantivo articulado, que pudiera también calificar como sujeto, en este caso Yorgos. Así que analizando la oración nos quedaría así. El padre es el sujeto, el núcleo es patir, tenemos aquí un artículo, modificándome a este artículo determinante con función adjetival, modificándome a patir, y tenemos un pronombre en genitivo también modificándome a patir, ¿okay? Con función de indicando posesión, o sea, es un genitivo posesivo. Mi padre, el padre mío, mi padre, determinante, ambos determinan al padre. Y luego entonces tenemos el verbo copulativo y el núcleo, tenemos entonces el atributo o Yorgos atributo, ok, y eso es muy importante también saber que eso es un atributo, porque si lo digo al revés va a sonar un poco extraño. El padre, pero el labrador es mi padre, pero todo labrador es padre, no. Entonces también esa es otra manera de lidiar con esto. Eso no lo incluí, pero es importante. Ahora vean esto, el atributo es o Yorgos, y a la vez aquí tenemos un núcleo que es Yorgos, que sería el núcleo del predicado nominal. Núcleo del predicado nominal, y ese núcleo está modificado por el artículo en forma determinante adjetival. Y ahí tenemos la oración. Ambas forman una oración compuesta porque hay un coordinador. Hay dos cláusulas coordinadas por el nexo coordinador que es compuesta y es atributiva, y el sentido es metafórico. Los atributos son metafóricos porque Jesús no es literalmente una vi, y Jesús no es literalmente, o sea, el Padre no es literalmente un obrero, o sea, porque aquí estamos hablando de alguien que trabaja la tierra. Geo viene de geografía y Yorgos. Entonces el sentido es metafórico o simbólico, como le queramos llamar. Bueno, hermanos, eso era simplemente lo que quería compartirles, esperando que sea de provecho para ustedes. Bendiciones.